Dicen que las brujas ardieron, pero nadie cuenta con que el fuego no las mató, sino que las liberó. Bienvenidos al podcast de la diosa. Este es Cari Lugo quien te habla y hoy vamos a hablar acerca de la bruja moderna. Pero para saber más acerca de la bruja moderna necesitamos saber cómo empezó todo esto. Así que sígueme si quieres saber un poquito más, ¿está bien? Porque hoy vamos a recordar a las mujeres que eligieron saber, que eligieron sanar, amar y crear fuera del permiso. Ellas fueron llamadas brujas. Pero lo que realmente fueron fue libres. Así que este episodio no va a ser una historia de miedo ni nada de esas cosas. Este episodio es un acto de memoria. Para que sepan que mientras nos enseñaron que la palabra bruja era como un insulto, necesitamos saber que antes del miedo, esa palabra significaba sabiduría. ¿Ok? Así que, ¿dónde vamos a empezar? En la historia de terror que tenemos, ¿no? Y aunque no va de miedo, va de historia. ¿Está bien? Así que, antes de las hogueras de Salem y del Maleus Maleficarum, la bruja era la sabia, la sanadora, la partera y la que conocía el lenguaje de la tierra, ¿verdad? Y hoy quiero llevarte un poquito por el origen de la herida, el origen de esa palabra, ¿verdad? Y te voy a llevar al fuego donde ser mujer se convirtió en un miedo que luego fue ley. Y en donde la sabiduría femenina se convirtió en un crimen. Es que no es fácil. Las llamadas cacerías de brujas o sea, no comenzaron en Salem, no comenzaron en 1692. Su raíz es un poquito más vieja y nos vamos a remontar a la Edad Media, cuando la iglesia confundió herejía con independencia espiritual. En el 1401, un arzobispo llamado Tomás Arundel firmó el decreto de herético comburendo, que literalmente decía sobre la quema de herejes. Y esa ley permitió que mujeres sabias, pobres y marginados fueran quemados vivos en nombre de la pureza. Así que lo que quiero dejar con esto claro es que no todos los que fueron quemados, los que ardieron ahí en el fuego, no todos eran brujas o brujos, no todos creían en el diablo, en el infierno y toda la locura, sino que eran personas normales. ¿Está bien? Porque yo creo que el poder siempre le teme al alma que no se arrodilla. En la Europa medieval, el miedo y la religión siempre estaban de la mano. La iglesia temía todo lo que no fuera igual a ellos, o sea, lo diferente. Las mujeres que curaban, los pobres que pensaban y las mujeres y hombres que nunca se arrodillaron ante un dogma. Y gracias a esto nació la Inquisición. No para que la fe fuera protegida, ¿verdad? Sino para controlar a estos grupos de personas.
Y en 1401, cuando este arzobispo inglés pues firmó ese decreto de herético comburendo, la ley autorizaba a quemar a los herejes, a quemarlos vivos, porque así eso se difundía entre los demás y les causaba miedo. Entonces, cada vez que vieran una cosa que no era igual a lo que ellos eran o a lo que esa iglesia era, simplemente lo tiramos a freír. ¿Está bien? Y ese fue el inicio de los siglos de fuego, ¿verdad? Donde lo espiritual se volvió un delito y el conocimiento ancestral se convirtió en una excusa para desvivir personas. En el siglo XV, el teólogo alemán Johannes Nieder, alemán, escribió el Formicarius, ¿verdad? Que fue el primer texto que feminizó la brujería. Porque antes de este texto se creía que la magia era cosa de hombres educados. Pero si somos mujeres, somos brujas malas. Nieder decidió darle esa feminidad a la brujería. Y con esa palabra de que las brujas eran mujeres, cambió la historia por completo, ¿verdad? Porque la sabiduría femenina fue sellada como un estigma, ¿ok? Y poco después, sabemos que en 1486, pues entonces apareció este libro que es súper peligroso y horrible, el Malleus Maleficarum, que se llama El Martillo de las Brujas, que muchas personas hoy en día lo tienen traducido a sus idiomas respectivos, pero fue un libro con el que hicieron tantas cosas malas, especialmente hacia las mujeres inteligentes, sabias y poderosas de ese tiempo. Esto era como un manual de tortura disfrazado de fe. Enseñaba cómo identificar, juzgar y eliminar a las siervas de Satanás. Y ese objetivo que ellos querían poner adelante no era Dios, era la mujer, era su poder en la sociedad. Imagínense hoy en día una sociedad que si en aquel tiempo nosotras no nos hubieran hecho eso, ¿verdad? Tuviéramos una sociedad completamente distinta, porque quizás la mujer tendría una parte mucho más vital de la que tiene ahora. Este Malleus Maleficarum decía que la mujer era la enemiga de la amistad, que éramos tentaciones naturales y que también éramos castigo de Dios. Y hasta el día de hoy, estamos en el 2025, esto fue en 1486. En el 2025 todavía seguimos siendo enemigas de la amistad, tentaciones naturales y castigos de Dios. Porque muchos hombres dicen, ay, esta mujer que me ha tocado es un castigo. ¿Serás estúpido? Porque esa mujer le cogiste tú. Tentaciones naturales. Ah, mira esa mujer cómo se viste. Diablo, lo que hace es provocando a los hombres. ¿Me entienden? Con estas palabras, el Malleus Maleficarum dio paso a que cogieran estas mujeres e hicieran con ellas lo que les diera la gana a los hombres. Como que, por ejemplo, bueno, no solamente las desvivían, también las cogían de esclavas.
Yo sé que yo he pasado por muchas vidas y esta no es mi última. Pero a mí me suena que yo viví en esa época, porque yo hablo de esto y me da algo en el pecho que es como si yo hubiera vivido una cosa así, ¿me entienden? Y no estoy diciendo que lo viví, estoy diciendo que soy tan empática que puedo relacionarme con el dolor de esas mujeres aunque yo no lo haya pasado, ¿me entienden? Así que con ese texto la iglesia dio permiso para el exterminio, ¿ok? Y ahora, como te digo, no solamente brujas, también pobres y marginados de la sociedad que se sublevaban. El Maleus decía, la mujer es un enemigo de la amistad, un castigo ineludible y un mal necesario. Me hubiera encantado que en esa sociedad se hubieran quedado sin mujeres, a ver cómo se iban a reproducir. Uf. Y con una frase como esa, ellos justificaron 80.000 ejecuciones en Europa. Pero recordemos que el saldo total de la quema de brujas fueron 9 millones. El miedo comenzó a ser parte de esa institución. Y la hoguera se convirtió en un confesionario. Pero hubo una rebelión a 1000 voces. Y llegó Reginald Scott en 1584. Y él se atrevió a hablar. Y él escribió El descubrimiento de la brujería. Pero su mensaje se fue por otro lado. Y decía, no hay magia, solo ilusión. Las brujas son víctimas, no monstruos. Él fue perseguido, censurado y ridiculizado. Pero encendió una chispa. Y es que ustedes no saben cuál fue esa chispa. La duda. La gente comenzó a dudar. La gente comenzó a usar el cerebro que parece que habían tenido dormido por todos esos siglos. Y esa duda, y en esa duda, nació el pensamiento moderno. Nació el pensamiento crítico de decir, ¿sabes qué? Si el Maleus Maleficarum a mí me decía que es legal y que era bueno quemar las brujas, sabrá Dios, y estamos quemando mujeres nada más, no brujas, mujeres y hombres nada más. Porque gracias a Scott, a Reginald Scott, que trajo este otro tratado, este otro libro, él comenzó a decir cosas revolucionarias para su época. Que las brujas no eran demonios, que las brujas eran víctimas del miedo y del poder, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Como todas estas cosas que pasan, su voz fue silenciada. Pero él abrió una grieta en el muro. Y por esa grieta pequeñita, que ahora es muy grande, comenzó a entrar la luz. Y a pesar de que comenzó a entrar la luz, al otro lado del Atlántico, al Nuevo Mundo, ¿verdad? Se repetía el mismo ritual de miedo. Ya conocemos a Salem de 1692, donde 200 personas fueron acusadas y 19 fueron desvividas. Y su crimen solo fue rezar, soñar, sanar y pensar diferente. Pero el eco de esas hogueras no se apagó. El eco de esas hogueras vive en cada mujer y hombre que fueron enseñados a temerse a sí mismos. Vive en cada alma que sintió culpa por ser poderosa. Mujeres que soñaban, hombres que oraban a su manera, personas que no encajaban.
Y aunque las llamaron brujas, lo único que invocaron con eso fue su libertad. Y para que sepan, la última bruja fue desvivida en 1682. Y con el tiempo el fuego se fue apagando. Pero el miedo nunca se fue. Pero hoy, siglos después, ese fuego ya no quema. Ese fuego ilumina. La palabra bruja dejó de ser un insulto y se convirtió en un título. La palabra bruja hoy es linaje. Representa a toda mujer que se niega a volver a dormir. Porque la bruja moderna no lanza maldiciones, lanza preguntas y no invoca demonios. Invoca verdad. Y ahora sí vamos a hablar de la bruja moderna. Y te voy a decir que el concepto de la bruja moderna es súper profundo. Y está lleno de diversidad, ¿verdad? Y no tiene que ver solamente con calderos, hechizos y cosas así. Es una figura espiritual, es una figura consciente, es una mujer empoderada y conectada con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza y con ese poder interior que todas tenemos. La bruja moderna se reconoce como la heredera de la tradición antigua. Las curanderas, las mujeres medicinas, ¿ok? Las sabias del pueblo, las parteras, las mujeres y hombres que conocían la hierba, los ciclos naturales, el poder de la palabra y el simbolismo. Ya esa magia, o su magia, era una forma de conocimiento natural y espiritual que estuvo reprimido por siglos y hoy nos han reivindicado, ¿verdad? A diferencia de las religiones organizadas, la bruja moderna sigue una espiritualidad libre, muchas veces ecléctica, como yo, mezclando esas prácticas de distintas tradiciones: paganismo, wicca, santería, astrología, chamanismo, el concepto de las runas y el tarot. Y su fe se va basando en esa energía, en la manifestación, en la conexión con la tierra y con el cosmos también. No solo se trata de hechizos, sino de rituales simbólicos, de meditación, ¿verdad? Para armonizar con nuestro cuerpo, con nuestra mente y también con nuestro espíritu. Tenemos herramientas muy prácticas como las limpiezas energéticas con hierbas o con humo sagrado, ¿verdad? Palo santo, salvia, romero, por ahí vamos, con todas las que se puedan. También hay rituales lunares, altares personales con elementos de los 4 elementos, tarot y oráculos que utilizamos como una herramienta para el autoconocimiento. Escribir grimorios o diarios lunares para dejarle a nuestras futuras generaciones también un poco de la sabiduría que nosotros tenemos. Y también estos círculos de mujeres o de energías mixtas, ¿verdad? Para compartir saberes. La bruja moderna también representa resistencia cultural y resistencia social. Ella cuestiona estructuras patriarcales, ¿verdad? Y religiosas que nos oprimieron el saber femenino, que nos oprimieron nuestra magia natural. La bruja moderna es ecológica, sabia, intuitiva, sanadora, autogestiva, muy importante. Y esa magia también está en crear comunidad, en cuidar
del planeta y en sanar traumas colectivos. La bruja no es solamente una persona. La bruja es un arquetipo. Representa esa parte de nosotras y nosotros que es libre, que es sabia, que es intuitiva, que es creador y que no le teme a su poder. Es una figura que inspira a sanar lo reprimido, a amar la oscuridad y la luz por igual y a transformar la herida en medicina. La bruja moderna no es un disfraz, es un regreso, ¿verdad? Ser bruja hoy no significa solamente usar cristales o vestir de negro o hacer rituales. La bruja de hoy recuerda lo que siempre fue. Aunque antes el mundo nos dijera que no podíamos, es volver al instinto, a la intuición, a la voz interior que sabe sin que nadie nos enseñe. La bruja moderna es una mujer o un hombre, es un alma que ha mirado sus sombras sin miedo y ha dicho: yo también soy esto y eso está bien. La verdad es que la bruja moderna vive entre mundos, no solo entre lo visible y lo invisible, sino también entre lo cotidiano y lo sagrado. Puede trabajar en una oficina, criar hijos, vender productos, grabar podcast, escribir poesía y aún así sentir la luna como un espejo del alma. La bruja y el brujo saben que la magia está en lo cotidiano, en cocinar con intención, en limpiar la casa con música, en cuidar una planta como si fuera un pequeño altar. Cada vez que una bruja moderna prende una vela o hace un ritual, no está jugando a la magia, está reparando esa herida ancestral, la herida de las que fueron burladas, silenciadas, desvividas, pero también la herida de los hombres y las mujeres que aprendieron a temer a su poder. Ella transforma el dolor en sabiduría, la rabia en fuerza y el miedo en propósito. Algunas lo son desde la luna y las hierbas, otras desde la palabra, el arte, la ciencia, la tecnología, la música o el activismo. Porque ser bruja no es una religión, es como una forma de vivir despierta y despierto. Cada una canaliza su magia en lo que le toca, en lo que ella crea, en lo que comparte. No sigue dogmas, crea sus propios caminos. Y por último, la bruja moderna no busca poder sobre otros. Su poder es poder con la tierra, con su comunidad, con su propia energía. La verdadera bruja moderna no manipula, transforma. No huye de la oscuridad, la honra. Porque sabe que sin oscuridad no hay semilla que germine. Y te voy a leer una reflexión final. Y se llama El regreso de las brujas. Y dice: a veces creemos que las brujas desaparecieron,
que quedaron perdidas entre los cuentos, las hogueras y los miedos. Pero la verdad es que nunca se fueron, solo aprendieron a hablar en silencio, a tejer su magia entre los días comunes, a encender su fuego en el alma. Hoy, la bruja moderna no lleva sombreros o escobas, lleva cicatrices, sueños, propósitos y una voz que ya no pide permiso. Camina con los pies descalzos sobre la tierra y el corazón encendido, recordando que cada acto consciente es un hechizo y que cada palabra con intención es una ofrenda. Ser bruja hoy no es un acto de rebeldía, es un acto de memoria. Es mirar hacia atrás, honrar a lo que quemaron y mirar hacia adelante con la certeza de que ninguna llama pudo destruir esa sabiduría. Porque lo sagrado no se extingue, solo se transforma en quienes recuerdan. Y tú, si estás aquí, hay algo de ti que se enciende. Esa es tu señal. No estás sola, no estás solo. La bruja o el brujo que fuiste, el hombre o la mujer que eres y la energía que será, siguen danzando juntas. Y el mundo finalmente está listo para escucharte. Así que hermano o hermana que estás en esta tribu, hoy es el día en que dejamos el prejuicio atrás, en que dejamos el fuego atrás y nos convertimos en luz. Nos convertimos en esperanza de algo mejor, de algo más. Nos convertimos en nosotros mismos y no hay cosa mejor que esa. Así que con esta reflexión termino este podcast. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido un poco. Y con esto quiero darle gracias a unas personas que siempre están conmigo y que me apoyan en todo. Y uno de ellos es José Chewi Correa. Gracias, Chewi. No tengo ni palabras cómo describir lo mucho que yo agradezco que estés aquí siempre y que me comentes y que digas cosas y que eso me encanta. A Jacqueline y a Fred, mis amores, los quiero mucho. Ustedes son mi tribu aquí y afuera. O sea, ustedes están pasados, de verdad que sí. A Sandra, que es como mi hermana, es como mi amiga, o sea, es mi amiga, pero es como si fuera mi hermana y siempre está apoyándome y siempre está poniendo cosas por ahí. Te quiero mucho, gracias por el apoyo. A las personas que directa e indirectamente son parte de esto, muchas gracias porque es un sueño de mucho tiempo. Y a Bieser, gracias Artemio, amor, tú sabes que yo te quiero. Gracias por siempre estar aquí. Gracias por apoyar cada proyecto que hago. Para mí es un placer hacer esto para ustedes. ¿Está bien? Así que nada, los dejo con esto. Ya saben lo que fue la bruja y lo que es la bruja moderna. Y pues nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy Diosa. ¿Está bien? Así que peace and love, babies. Que la bendición de los dioses caiga sobre ustedes. Bye.